la región de Puno, en el altiplano del Perú. La tierra más fría y hostil de la República. Los lugareños la llamaban la tierra de los huesos helados, un lugar del que nadie salía sin que el frío le hubiera calado hasta la médula. El viento gélido, que descendía regularmente por debajo de los 10 grados bajo cero, no era simplemente un fenómeno meteorológico. Era un cuchillo afilado que se clavaba en la carne, que torturaba cada articulación hasta hacerla crujir. A las 2 de la madrugada, en una noche en que hasta la luz de la luna parecía congelarse y romperse en fragmentos pálidos, solo el silbido del viento resonaba en el patio de armas del cuartel general de la Tercera Brigada de Montaña, como el aullido de una bestia famélica. En esa desoladora oscuridad, una sombra se deslizaba sin hacer el menor ruido. Una larga casaca negra, una gorra de lana calada hasta las cejas. A primera vista, parecía una civil extraviada, una mujer perdida en la inmensidad de la puna, pero en su caminar no había ni un ápice de vacilación. Una extraña forma de avanzar, pisando el suelo cubierto de una fina capa de escarcha sin producir un solo sonido. Era la nueva comandante de la brigada, que asumiría el mando oficialmente al día siguiente, la general de brigada Elena Vargas. El aire está pesado, murmuró Elena para sí misma, sus palabras convirtiéndose en una nube de vaho que se disipó al instante. Sus ojos, apenas visibles bajo el ala de la gorra, escrutaron el panorama del cuartel. La misma sensación instintiva que había experimentado innumerables veces en zonas de operaciones durante su tiempo como jefa de equipo en las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, el FOES, le erizaba la piel. No era la tensión palpable de un campo de batalla. Era algo más rancio, un hedor a podredumbre, como el que emana de un charco de agua estancada. Una inspección sorpresa la noche antes de su nombramiento. Era su método preferido. Una manera de ver la realidad cruda de la unidad, más allá de los floridos informes y las palabras edulcoradas escritas en papel. La postura de los centinelas en sus puestos de guardia no era mala. Las instalaciones parecían bien mantenidas. Sin embargo, el lugar donde se detuvieron los pasos de Elena no fue el edificio del comando, sino el rincón más alejado del cuartel, la cocina del comedor de tropa, el rancho. ¿Por qué hay luz a esta hora?, pensó. Eran las 2 de la madrugada, una hora absurdamente temprana incluso para comenzar a preparar el desayuno del día siguiente. Pero de la chimenea de la cocina ascendía un hilo de humo tenue, y a través de las rendijas de las ventanas se filtraba una luz amarillenta, junto con un aroma dulce y grasiento que el viento arrastraba hasta ella. No era el olor del rancho militar. Era el aroma embriagador de una fiesta, el olor a aceite caliente y a hierbas andinas, el perfume dulzón y complejo de un aderezo para un gran asado. La mirada de Elena se agudizó. Con las manos en los bolsillos de la casaca, se dirigió lentamente hacia la puerta trasera de la cocina, moviéndose con la gracia sigilosa de un puma acechando a su presa. Las bisagras oxidadas de la puerta emitieron un gemido agudo, pero el ruido quedó ahogado por el bullicio que provenía del interior. Al entrar, una oleada de calor y olor a comida la golpeó en la cara. Y lo que vio a continuación, más vívido que cualquier aroma, fue una escena que parecía sacada de un círculo del infierno. Oye, las zanahorias que cortaste. ¿Todavía no las has salteado? Muévete, carajo. Lo siento, mi sargento. Faltaba aceite. Pues ve al almacén a por más. Si todo no está listo antes de que llegue el técnico supervisor, nos va a matar a todos. ¿A todos? 6 cocineros, empapados en sudor, corrían de un lado a otro de la cocina como almas en pena. Tenían las ojeras hundidas y oscuras, y sus uniformes de faena estaban pegados a sus espaldas y pechos por el sudor. Sobre las mesas de acero inoxidable se apilaban montañas de papas a la huancaína, fuentes de humeante lomo saltado con una cantidad exorbitante de carne, cuyes chactados dorándose a la perfección y hasta una fuente de ceviche de conchas negras, una delicia imposible de conseguir con los suministros del ejército. Era el menú de un banquete de lujo, de una celebración de la alta sociedad limeña, no de un cuartel en la puna. Elena, oculta en la penumbra del umbral, observaba la frenética escena. Un soldado, temblando de agotamiento, casi se cae al intentar mover una olla pesada y humeante. Un compañero de más edad se apresuró a sostenerlo. Cuidado, Luna. ¿Estás bien? Mi sargento Rojas. Ya no puedo más. Jadeó el joven soldado. Mi brazo. No me responde. Llevamos 3 noches sin dormir. ¿Cómo vamos a hacer el rancho de mañana? Aguanta un poco más, muchacho. El técnico supervisor Quispe nos prometió un permiso especial si todo salía bien.
Solo tenemos que terminar este banquete para su viejita. Es su cumpleaños número 70. ¿Un banquete de cumpleaños?, repitió Elena en voz baja desde la oscuridad, con una mueca de desprecio. La situación era diáfana. El técnico supervisor maestro de la unidad, un suboficial de alto rango, estaba utilizando a los soldados como si fueran sus sirvientes personales para una fiesta privada. Una rabia más visceral y repugnante que la que había sentido enfrentándose a terroristas en el Braem le subió por la garganta. Salió lentamente de las sombras. No llevaba botas militares, sino zapatillas de deporte, pero el sonido de sus pisadas sobre el suelo de cemento resonó con la pesadez de una sentencia de muerte. El primero en verla fue el soldado más joven, Luna. Disculpe, ¿quién es usted? La voz de Luna hizo que todos los cocineros, que se movían como autómatas, giraran la cabeza hacia la entrada. Vieron a una mujer vestida de civil, una extraña en ese entorno. Pero el aura que desprendía, la intensidad de su presencia, no era la de una civil cualquiera. El de mayor rango, el sargento primero Rojas, se secó las manos en el delantal y se adelantó. Parecía haberla confundido con una amiga o familiar del técnico supervisor Quispe. ¿Es usted invitada del técnico supervisor maestro? Aún no ha llegado, señora. Elena no respondió. En su lugar, se acercó a la mesa de preparación. Señaló con el dedo una fuente de lomo saltado que aún desprendía vapor. Se ve delicioso. Ah, sí. Rojas forzó una sonrisa, aunque un tic nervioso le crispaba el ojo. Es para la fiesta de la madre de nuestro técnico supervisor. Es un plato muy especial, le hemos puesto mucho esmero. Elena giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en los ojos del sargento. ¿Es esta la misión de un soldado del Perú? Disculpe. Pregunté si la misión que les ha encomendado la patria es usar los cuchillos que les dimos para defenderla para cortar cebollas, y si la fuerza que deben usar para enfrentar al enemigo la deben gastar friendo cuyes toda la noche. ¿Es esa su misión? Su voz era un látigo helado. El rostro de Rojas se volvió pálido como la cera. En ese instante comprendió que no era una simple invitada. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros solo cumplimos órdenes. Órdenes. Elena torció los labios en una sonrisa gélida. Obedecer una orden injusta no es lealtad. Es sumisión. Es la primera lección que enseñaba cuando estaba en el FOES. Al oír la palabra FOES, las pupilas de Rojas se dilataron de pánico. En ese preciso momento, el rugido de un motor pesado seguido de un chirrido de frenos rompió la noche. Screech. Inmediatamente después, un vozarrón ebrio y codicioso retumbó desde el exterior. Oigan, mierdas. ¿Todavía no terminan? Dejé la maletera de mi camioneta abierta, carguen todo ahora mismo. Si tardan, los reviento. Era el técnico supervisor maestro Jonathan Quispe. El terror se dibujó en los rostros de los cocineros. Como los perros de Pavlov, se pusieron firmes por puro reflejo condicionado, congelados en el sitio. Parecían herbívoros paralizados ante la llegada de un depredador. Elena observó la escena y sacó lentamente las manos de los bolsillos. Arrastró una silla, se sentó y cruzó las piernas, adoptando la postura de un juez que espera al acusado en el clímax de un juicio. La puerta se abrió de golpe y, junto a una ráfaga de aire helado, una figura corpulenta entró rodando en la cocina. El hedor a pisco era insoportable. Estos vagos de mierda, relajados. Rojas. Ya está todo empacado, ¿ah? Quispe entró gritando a pleno pulmón, pero se detuvo en seco al ver a Elena sentada, mirándolo fijamente con una expresión impasible. ¿Y tú quién carajo eres? Frunció el ceño. Recorrió con la mirada la figura esbelta y la ropa de civil de Elena y soltó una risa burlona. Seguro eres la mujer de algún técnico. ¿Qué haces aquí? Lárgate de una puta vez. El grito de Quispe hizo temblar las ventanas de la cocina. Pero Elena no se movió ni un centímetro. Al contrario, su mirada se volvió más profunda, más oscura. Parece que la presa ha decidido saltar sola al fuego del infierno, murmuró Elena en voz baja. Sigue ladrando. Tengo curiosidad por saber hasta dónde puede llegar esa boca tuya. La calma antes de la tormenta. Un silencio más frío que la propia noche de Puno se apoderó de la cocina. La leyenda de los cóndores de acero estaba a punto de comenzar. El aire en la cocina era como una cuerda de arco tensada al máximo, a punto de romperse.
La respiración agitada y etílica del técnico supervisor maestro Quispe era el único sonido que rasgaba el silencio. Con los ojos inyectados en sangre, fulminaba con la mirada a la mujer sentada frente a él. A pesar de que el alcohol lo hacía tambalearse, la hostilidad que emanaba era inconfundible. Para Elena Vargas, que se había enfrentado a decenas de terroristas y narcotraficantes en sus años en el FOES, no era más que la bravuconería de un matón de barrio borracho. Sin embargo, para los soldados rasos, el técnico supervisor maestro era una figura de poder absoluto, a menudo más temida que el propio comandante de la brigada. ¿Qué dijiste? ¿Ladrando? La vena del cuello de Quispe se hinchó. ¿Estás loca, mujer de mierda? Se acercó dando tumbos hasta quedar a centímetros de la cara de Elena. El vaho de alcohol que salía de su boca era tan repugnante que ella arrugó levemente la nariz. Él, creyendo que su corpulencia la intimidaría, infló el pecho y sacó la barriga en un gesto exagerado. Oye, ¿tú sabes quién soy yo? En esta brigada, la tercera de montaña, el que no conoce el nombre de Jonathan Quispe es un imbécil o un espía. ¿De qué basurero has salido para venir a dar lecciones aquí? Sargento Rojas. Saca a esta mujer a patadas de aquí ahora mismo. O llamo a la policía militar para que la metan al calabozo por intrusión. Aunque Quispe gritaba a pleno pulmón, Rojas y los demás cocineros se limitaban a mover los pies nerviosamente, sin atreverse a dar un paso. Sentían instintivamente que la calma de la mujer sentada en la silla no era normal. Era la tranquilidad de un domador que ha entrado voluntariamente en la jaula del león, una calma que ocultaba un peligro gélido y mortal. Elena, sin descruzar las piernas, levantó lentamente la cabeza para mirarlo. ¿Llamar a la policía militar? Buena idea. De todas formas, no tardarán en venir. ¿Qué? Esta puta loca de verdad. Quispe, perdiendo la paciencia, levantó la mano para abofetearla. Pero en ese instante, su mirada se desvió hacia la fuente de lomo saltado sobre la mesa. Un pensamiento fugaz cruzó su mente ebria, no podía dejar que se enfriara. Desvió su ira hacia los cocineros. ¿Y ustedes, imbéciles? ¿Qué hacen ahí parados mirando? Si arruinan el banquete de mi santa madre, les juro que su vida en este cuartel será un infierno. Empaquen todo, rápido. El sargento Rojas, con el rostro desencajado por la tensión, se atrevió a hablar. Mi técnico supervisor. Creo que esta señora no es una persona cualquiera. Cualquiera mis huevos. Es solo una loca. No le hagan caso y empaquen de una vez. Luego, intentando apaciguarlos, pero con un tono que sonaba más a amenaza, continuó. Y no olviden que yo sé recompensar el esfuerzo de hoy, ¿ah? Parecía haber olvidado por completo la presencia de Elena, ansioso por exhibir su poder ante los soldados. Sargento Mendoza, ¿te acuerdas del permiso que te conseguí la otra vez, no? ¿Ustedes saben cuánto me muevo yo para cuidarlos? ¿Creen que es fácil conseguir la firma del general para un permiso especial? El sargento aludido, un joven corpulento de mirada insolente, agachó la cabeza, pálido. Le lanzó una mirada suplicante a Quispe para que se callara, pero éste, en su borrachera de alcohol y poder, no la vio. Seamos sinceros, el sueldo del ejército es una miseria. ¿A quién le alcanza? El permiso especial que les consigo. Se lo vendí al sargento Mendoza por 1000 soles. ¿Qué tiene de malo? Es un ganar-ganar. Ustedes se van de permiso a disfrutar, y yo me gano un sencillo. Eso se llama economía creativa, carajo. Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. No era una simple quietud. Era el silencio espeluznante y grotesco que sigue a una confesión criminal, proclamada a gritos por el propio culpable. Los cocineros estaban atónitos. Los rumores sobre la venta de permisos eran ciertos. El sudor y las noches en vela que habían sacrificado no eran más que una herramienta para que alguien se llenara los bolsillos. La rabia y la impotencia se reflejaron en sus ojos. Elena lo había escuchado todo. Una sonrisa helada, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. 1000 soles. Así que ese es el precio que le pones a la juventud de tus soldados. Su voz era baja, pero tenía una fuerza que penetró hasta el último rincón de la cocina. Solo entonces Quispe pareció reaccionar, girándose bruscamente hacia ella. La mirada de Elena había cambiado. La indiferencia había desaparecido, reemplazada por el brillo agudo y depredador de un halcón que ha localizado a su presa. ¿Qué mierda estás diciendo? No te metas en mis negocios y lárgate de una vez.
Quispe, incómodo por haber revelado sus trapos sucios, o quizás simplemente molesto por la mirada de Helena, extendió su mano para agarrarla del hombro. Parece que a las buenas no entiendes. Su mano, grande como una pala, se abalanzó hacia el hombro delicado de Helena. Los cocineros contuvieron la respiración. Por la diferencia de tamaño y fuerza, era evidente que la mujer acabaría estampada contra el suelo. Pero entonces, ocurrió lo increíble. Se oyó un golpe sordo, pero el grito que lo siguió no fue de Helena. ¡Arg! Un chillido agudo, como el de un cerdo siendo sacrificado, brotó de la garganta de Quispe. Desde su silla, Helena apenas había girado el torso para interceptar la muñeca de Quispe en el aire. Y sin soltarla, la retorció en la dirección opuesta. Una dirección anatómicamente imposible para una articulación humana. Un crujido seco resonó en la cocina, y el cuerpo de Quispe se desequilibró. ¡Qué malos modales tienes! Te pega más ser un delincuente que un militar. Sin soltar la muñeca, Helena se levantó de la silla con una fluidez pasmosa. Y aprovechando el desequilibrio de Quispe, le dio una patada precisa con la punta de su zapatilla en el hueco poplito, justo detrás de la rodilla. ¡Plaf! El corpulento Quispe cayó de rodillas sin poder evitarlo. En un instante, la dinámica de poder se había invertido. Quispe estaba en el suelo, y Helena lo miraba desde arriba. Ella le torció el brazo hacia la espalda y se apoyó con todo su peso sobre él. Era una técnica de inmovilización que había practicado cientos de veces como instructora de combate cuerpo a cuerpo en el FOES. No se basaba en la fuerza bruta, sino en el conocimiento de la anatomía para maximizar el dolor. ¡Suéltame! ¿Quieres morir, imbécil?, gritaba Quispe, con la cara restregada contra el suelo sucio, una mezcla de polvo, grasa y su propia saliva. El que parece querer morir eres tú, respondió Helena, aumentando la presión. Atreverte a tratar a los soldados que cumplen con su sagrado deber a la patria como a tus esclavos. Vender sus derechos por dinero. ¿No te da vergüenza el uniforme que llevas puesto? Helena torció el brazo aún más. El alarido de Quispe hizo vibrar los cristales. ¡Ah! Mi brazo. ¿Me lo vas a romper? Oigan, mierdas. ¿Qué hacen ahí parados? Agarren a esta loca. Quispe suplicaba a los cocineros, pero ellos estaban paralizados, abrumados por la demostración de fuerza de Helena. O más bien, disfrutando internamente. Ver al demonio que los atormentaba a diario ser humillado por una mujer desconocida era una escena tan surrealista como gratificante. Fue entonces cuando el sonido penetrante de una sirena, seguido de un gran alboroto, llegó desde el exterior. El centinela de la puerta, al oír los gritos de Quispe, debió de dar la alarma. ¡Alto! Todo el mundo quieto. La puerta de la cocina se abrió violentamente y un pelotón de la Fuerza de Reacción Rápida, completamente equipado, irrumpió en el lugar, liderado por el oficial de servicio. Empuñaban sus fusiles de asalto. ¿Qué está pasando aquí? El oficial, el capitán Diego Torres, se quedó sin palabras al ver la escena. El hombre más poderoso del cuartel, el técnico supervisor maestro Quispe, inmovilizaban el suelo por una mujer desconocida, mientras la cocina apestaba a un banquete de lujo. Capitán. Esa mujer es una terrorista. Gritó Quispe, como si hubiera visto a su salvador. Intentó asesinarme. Dispárele. Dispárele ahora. El capitán Torres, desconcertado, apuntó su fusil hacia Helena. Señora, suelte al técnico supervisor ahora mismo. Ordenó, nervioso. O me veré obligado a disparar. Los soldados de la Fuerza de Reacción también la rodearon, con los rostros tensos. La situación era extremadamente peligrosa. Un movimiento en falso y podría terminar en una tragedia. Sin embargo, en el rostro de Helena no había ni una pizca de miedo. Lenta, muy lentamente, soltó a Quispe. Él se arrastró como un gusano para esconderse detrás del capitán. Arréstenla. Le voy a enseñar quién soy yo. Helena se ajustó la ropa y sacó algo del bolsillo. Una cartera de cuero negro. La abrió y se la mostró al capitán Torres. Bajo la luz fluorescente de la cocina, se vio claramente una tarjeta de identificación militar. Y junto a ella, una insignia de rango brillantemente pulida. Una estrella. General de brigada. Los ojos del capitán Torres casi se salen de sus órbitas. Se frotó los ojos, incrédulo, y volvió a mirar. No había duda.
Era la identificación de un general de brigada del ejército del Perú. «Baje ese fusil, capitán», dijo Elena, con una voz tranquila pero cargada de autoridad. Apuntar a un superior es algo que solo hacen los enemigos. El capitán Torres dio un respingo, bajó el arma y se cuadró, sintiendo que las piernas le temblaban. «Con honor. 3 Brigada de Montaña, oficial de servicio, capitán Diego Torres». Su grito resonó, y los soldados de la fuerza de reacción, confusos, bajaron sus armas e imitaron el saludo militar. El único que no entendía nada era Quispe. «Oye, Torres. ¿Qué haces? Esa identificación puede ser falsa. ¿De dónde sacó esa cojudez?». Quispe intentó dar un paso al frente, pero Elena se giró para mirarlo. «Técnico supervisor maestro Jonathan Quispe». Al oír su nombre salir de los labios de ella, Quispe se detuvo en seco. «Parece que todavía no entiendes la situación. Soy la general de brigada Elena Vargas. Desde hoy, soy la nueva comandante de esta brigada». «¿Qué? ¿Qué?». A Quispe se le fue todo el color de la cara. Se quedó con la boca abierta, incapaz de cerrarla. ¿La comandante? ¿Esa mujer menuda era la legendaria ex-Foes de la que tanto se hablaba, la que asumía el mando hoy? Su mente se quedó en blanco. Las imágenes de lo que acababa de hacer, de las palabras que había vomitado, pasaron por su cabeza como una película de terror. Mujer de mierda. La vendí por 1000 soles. Elena se acercó lentamente al petrificado Quispe. Cada paso era como el de un verdugo acercándose al patíbulo, y con cada paso, Quispe sentía que le faltaba el aire. «Lo has confesado con tu propia boca», dijo Elena. «Que vendiste permisos por dinero. Y que usaste a los soldados para tus asuntos privados, sometiéndolos a trabajos forzados». «Yo». «Eso». Quispe retrocedió hasta chocar contra una mesa. Las piernas no le sostenían. «Capitán Diego Torres. Comuníquese ahora mismo con la policía militar. Ordene el arresto inmediato del técnico supervisor maestro Jonathan Quispe por los cargos de malversación de fondos, abuso de autoridad, soborno e insubordinación a un superior». La orden de Elena fue tajante, fría como el acero. «No necesito sanguijuelas que chupan la sangre de mis soldados en mi brigada. Llévenselo de aquí y enciérrenlo en el calabozo». El capitán Torres respondió con un grito vigoroso. «A la orden, mi general. Fuerza de reacción, detengan al técnico supervisor Quispe. Suéltenme. Esto no puede ser. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Suéltenme, carajo». Quispe forcejeaba y gritaba mientras los soldados se lo llevaban a rastras, pero su voz ya no tenía fuerza. Sentía como el sólido castillo de poder que había construido se desmoronaba, no por un solo error, sino por unas raíces que llevaban mucho tiempo podridas. Elena observó su espalda encorvada mientras se lo llevaban y murmuró para sí misma. «Las raíces podridas, cuanto antes se arranquen, mejor». El silencio volvió a reinar en la cocina. Pero era un silencio completamente diferente al de antes. El miedo y la tensión habían sido reemplazados por una mezcla de asombro y alivio. Los cocineros se miraban unos a otros con incredulidad. Y sus miradas, inevitablemente, convergieron en Elena Vargas. En esa mujer pequeña pero inmensa. Su nueva comandante. Después de que los policías militares se llevaran a rastras al técnico supervisor maestro Quispe, un extraño silencio se instaló en la cocina. Era la quietud que queda tras el paso de un huracán, un campo de escombros y calma. En el suelo, un charco de saliva y polvo marcaba el lugar donde Quispe había pataleado. Sobre las mesas, el lomo saltado y las papas a la huancaína, aún humeantes, yacían abandonados, huérfanos de su destinatario. Los cocineros seguían en estado de shock. Sus miradas, una mezcla de temor y reverencia, estaban fijas en Elena. Ella se ajustó con calma su casaca y caminó lentamente hacia las mesas de preparación. «Sargento primero Rojas», dijo Elena. Rojas dio un respingo y se cuadró al instante. «Sargento primero Mateo Rojas, mi general». «Relájese, sargento. El enemigo ya no está aquí». Elena le dio un par de palmaditas en el hombro, quitándole una mancha de harina. Su gesto, aunque tosco, tenía una calidez que contrastaba radicalmente con la dureza con la que había doblegado a Quispe. Señaló con la barbilla las montañas de comida. «¿Quién preparó todo esto?». «Nosotros, mi general». «¿Y los ingredientes?».
¿De dónde salieron? El técnico Superbi. Jonathan Quispe trajo algunos insumos de fuera, comprados por él, y los mezcló con parte de la carne que teníamos en el almacén de víveres. Elena asintió. Cogió con los dedos una papa de la fuente de Huancaína y la probó. La salsa está en su punto. Excelente trabajo. Luego, reunió a todos los presentes en la cocina, incluso a los soldados de la Fuerza de Reacción Rápida que habían irrumpido minutos antes. A partir de este momento, emito una orden. Toda esta comida será eliminada por ustedes. Pero no toleraré que ni un solo gramo acabe en el tacho de la basura. Tienen la misión de comer hasta reventar. Todos. Los ojos de los soldados se abrieron como platos. Mi general, ¿de verdad podemos comerlo? Preguntó tímidamente el capitán Torres. Esto podría ser considerado evidencia. Elena negó con la cabeza, firme. La evidencia ya la he visto con mis propios ojos y he oído la confesión del culpable de su propia boca. Esta comida contiene vuestro sudor y vuestras noches de trabajo. Lo que iba a ser usado para satisfacer la codicia de ese hombre, ahora se convertirá en vuestra energía. Eso es justicia. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo y anotó algo. Y en cuanto a esos permisos que Jonathan Quispe vendía, daré instrucciones al jefe de personal para que se realice una investigación exhaustiva. Sargento Rojas, usted y todos los cocineros presentes aquí recibirán 5 días de permiso especial por mérito extraordinario. Recuperar los derechos que les han sido robados es también un deber del soldado. En ese instante, una lágrima gruesa rodó por la mejilla del soldado más joven, Luna. La humillación de las noches en vela, la amargura de soportar insultos mientras cocinaba, la impotencia de contar los días para salir de ese infierno. Todo pareció desvanecerse en un segundo. Gracias. Gracias, mi general, sollozó. Pronto, otros sollozos se unieron al suyo. Incluso los soldados de la Fuerza de Reacción miraban a Elena con una mezcla de envidia y profundo respeto. Coman. Antes de que se enfríe. Dicho esto, Elena se dio la vuelta y salió de la cocina sin mirar atrás. A sus espaldas, un estruendoso grito de «con honor» retumbó, el lema de la brigada. Ella levantó la vista hacia el cielo del amanecer, que comenzaba a teñirse de un rojo anaranjado en el este. Un nuevo día estaba amaneciendo para la tercera brigada de montaña. Horas más tarde, a las 10 de la mañana, la ceremonia de asunción de mando estaba programada en el patio de armas de la brigada. Miles de soldados estaban formados en perfecta alineación. El frío seguía siendo atroz, pero nadie se movía ni un ápice. No podían. El rumor de lo ocurrido en la cocina durante la madrugada se había extendido por todo el cuartel como la pólvora. La nueva comandante es mujer. Y dicen que le sacó la mierda al técnico supervisor con sus propias manos y lo mandó al calabozo. Dicen que es una leyenda del FOES. Que con solo mirarte te congela el alma. En la tribuna de honor, los rostros de los oficiales del Estado Mayor y los comandantes de las unidades subordinadas estaban serios. Especialmente los del jefe de logística y el jefe de personal, cuya tez era casi gris. Ellos, que habían mantenido una relación de complicidad más o menos velada con Quispe, veían su arresto como una catástrofe personal. El maestro de ceremonias anunció el inicio del acto, y la general de brigada Elena Vargas subió a la tribuna. Su uniforme de gala le quedaba impecable. Su figura era esbelta, pero la estrella de general en sus hombros y las condecoraciones en su pecho eran un testimonio silencioso de los campos de batalla que había pisado. Elena se situó en el centro del estrado. Frente a ella habían colocado una mampara de acrílico transparente para protegerla del viento y un calefactor a sus pies. Al verlos, frunció el ceño. Retiren esto. Su orden, breve y seca, resonó en todo el patio a través de los altavoces. Un oficial de protocolo corrió hacia ella, desconcertado. Mi general, el clima es demasiado adverso. Mis soldados están ahí, recibiendo este viento helado en pleno rostro. ¿Qué clase de comandante sería si me escondo en un invernadero mientras ellos aguantan? Retírenlo ahora. Ante la mirada gélida de Elena, el oficial ordenó apresuradamente que quitaran el calefactor y la mampara. Una ráfaga de viento brutal azotó su uniforme, pero ella permaneció inmóvil, erguida, observando a los miles de soldados formados ante ella. Su discurso no fue largo. Ni siquiera sacó un papel para leerlo. Desde hoy, asumo el mando de la tercera brigada de montaña, los Cóndores de Acero. Su voz,
amplificada por los altavoces, retumbó con una claridad metálica. No me gustan los discursos largos. Mi filosofía de mando es una sola: para el enemigo, terror. Para el pueblo, confianza. Y para mis camaradas de armas, lealtad. Su mirada recorrió a los oficiales sentados detrás de ella en la tribuna. Varios de ellos bajaron la cabeza, nerviosos. Esta madrugada, he extirpado un tumor vergonzoso de nuestra unidad. Aquellos que usen su rango para explotar a los soldados y para su propio beneficio personal, no tienen derecho a respirar en mi brigada. Sea un técnico supervisor, un oficial, o quien sea. No habrá excepciones. Los ojos de los soldados en formación cambiaron. Acostumbrados a discursos vacíos y promesas huecas, las palabras de Helena tenían algo que les hacía arder la sangre en las venas. No me esconderé detrás de ustedes. En el lugar más peligroso, ahí estaré yo. En el puesto más frío, ahí estaré yo. Confíen en mí y síganme. Yo también confiaré en ustedes y les confiaré mi espalda. Helena apretó el puño y lo levantó hacia el cielo. Fin del discurso. Con honor. El grito de miles de soldados al unísono sacudió el cielo de Puno. No era un lema protocolario. Era el rugido genuino de verdaderos soldados, la explosión de algo que había estado reprimido durante mucho tiempo. Los oficiales en la tribuna sintieron un sudor frío recorrerles la espalda. La emperatriz de los huesos helados había sido coronada. El fervor de la ceremonia de investidura apenas se había disipado cuando, a las 2 de la tarde, la oficina de la comandante de brigada se llenó de una tensión palpable. Helena estaba sentada en su escritorio, revisando una pila de documentos que parecía una montaña. Sus ojos, como los de un depredador, escaneaban las líneas con una velocidad y precisión asombrosas. Toc, toc. Tras el golpe en la puerta, entró el jefe de Estado Mayor. Un coronel de insignia reluciente, de apariencia afable y redonda, pero con una mirada astuta, como la de una serpiente. Era el coronel Ricardo Montoya, de quien se rumoreaba que mantenía una estrecha relación con el técnico supervisor Quispe y estaba profundamente involucrado en las redes de poder del cuartel. Mi general, enhorabuena por su investidura. Ha sido un gran esfuerzo. ¿Le apetece una taza de té caliente? No es necesario, dijo Helena, sin levantar la vista de los papeles y haciendo un gesto con la mano para que se detuviera. ¿Es este el informe de gastos de víveres del último trimestre? Las cejas del coronel Montoya se crisparon levemente. Se acercó con una sonrisa salamera. Sí, mi general. Es correcto. El comandante anterior ya lo aprobó todo, así que no debería haber ningún problema. ¿Ningún problema? Helena dejó caer la pila de papeles sobre el escritorio con un golpe seco. 300 kilos de lomo fino, 50 botellas del mejor aceite de oliva, 20 cajas de conchas negras frescas. ¿Todo esto figura como material para el rancho de una brigada de infantería de montaña? Curiosamente, coincide con los ingredientes que vi esta madrugada en la cocina. Los mismos que el técnico supervisor Quispe estaba usando para fines privados. El coronel Montoya fingió sorpresa. Oh. Eso es imposible. Quizás mi general lo ha confundido con algo que el técnico supervisor compró personalmente. Coronel, dijo Helena, girando su silla para mirarlo de frente. ¿Me está tomando por una idiota? ¿O está anunciando públicamente que usted es un incompetente? Mi general. Sus palabras son un poco excesivas. El rostro de Montoya se enrojeció. Era un coronel con años de servicio. Aunque ella fuera la comandante, ser humillado de esa manera por una general recién llegada era difícil de tragar. ¿Cree que Quispe va a mantener la boca cerrada ahora que está arrestado? Me informan de la policía militar que está cantando como un canario. Dice que él era solo un peón, que el verdadero cerebro es otro. Era un farol. Quispe todavía estaba en shock, divagando incoherentemente. Pero Helena era una maestra en el arte del interrogatorio desde sus días en el FOES. Explotar la ansiedad del oponente para abrir una brecha. Las pupilas del coronel Montoya se dilataron. Su reacción a la palabra cerebro fue excesiva. Helena lo supo al instante. Quispe era solo la cola del lagarto. Este hombre era la cabeza. El jefe de la compañía de abastecimientos y el jefe de logística. Todos están en el mismo saco, ¿verdad? Desviando la carne destinada a los soldados para venderla a restaurantes de Juliaca, y recibiendo sobornos a cambio. ¿Creía que no me daría cuenta?
Elena sacó otro sobre de un cajón y se lo arrojó a Montoya. Era una copia del libro de contabilidad secreto que había encontrado en un compartimento oculto del casillero de Quispe. Lo había descubierto ella misma al registrar su oficina antes de que llegara la policía militar esa madrugada. Montoya cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fechas, cantidades y las iniciales de la persona que recibía el dinero. R.M. Ricardo Montoya. No había duda. Esto es una falsificación. Es una calumnia. Si es una falsificación o no, lo decidirán los investigadores de la policía militar, dijo Elena, levantándose. Se acercó lentamente a Montoya. A pesar de su menuda estatura, la presión que emanaba de ella hizo que el coronel retrocediera. Coronel Ricardo Montoya. A partir de este momento, queda suspendido de sus funciones. Espere en su oficina. Pronto vendrá gente de la División de Investigación Criminal a buscarlo. Mi general, no puede hacerme esto. Llevo 3 años en esta unidad. Conozco a gente importante arriba. En su desesperación, Montoya intentó recurrir a la amenaza velada, mencionando sus contactos. Pero eso fue como echar gasolina al fuego. La mirada de Elena se volvió gélida. ¿Gente importante arriba? Bien. Tráigalos a todos. Que se quiten las insignias y nos vemos las caras. Yo no tengo nada que perder. Nada, excepto mi patria y mis hombres. Había un brillo asesino en su voz. Montoya comprendió entonces que aquella mujer no conocía el significado de la palabra compromiso. Que sus tácticas de política y clientelismo, que le habían servido durante toda su carrera, eran inútiles frente a una bestia como ella. Fuera. Ante la breve orden de expulsión, Montoya huyó de la oficina como alma que lleva el diablo. Sola de nuevo, Elena miró por la ventana. En el patio, los soldados se movían para iniciar las tareas de la tarde. Vio sus figuras, cubiertas de polvo, marchando hacia el campo de entrenamiento. Esto es solo el comienzo. Quispe y Montoya eran solo la punta del iceberg. Estaba decidida a drenar hasta la última gota del pus de corrupción que infectaba los huesos de su brigada. Toc, toc. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el capitán Diego Torres, el oficial de servicio. Mi general, tengo algo que reportar. Adelante. Torres, con el rostro tenso, le entregó un papel. Es un informe de inteligencia que acaba de llegar. Parece que hubo un accidente con arma de fuego en un puesto de vigilancia del 22º Batallón, en la frontera. Pero hay indicios de que están intentando ocultarlo, sin seguir la cadena de mando. Las cejas de Elena se arquearon. Un accidente en la frontera, en la primera línea. Ocultar algo así no era una simple falta administrativa. Era un delito grave que afectaba directamente a la seguridad nacional. Preparen un vehículo. ¿Ahora mismo, mi general?, dijo Torres, sorprendido. El camino es muy peligroso y está nevando mucho. Voy yo misma, dijo Elena, cogiendo su gorra de combate. Ya estaba saliendo por la puerta. Uno de mis hombres podría estar herido. ¿A quién le importa un poco de nieve? En el FOES, una ventisca no detiene una operación. Vamos. El capitán Torres, asombrado por su determinación, corrió tras ella. En menos de un día desde su llegada, la comandante ya se dirigía a su segundo campo de batalla. El reloj de la 3ª Brigada de Montaña había comenzado a girar a una velocidad sin precedentes. El camino hacia el puesto de vigilancia fronterizo, en la zona más remota de la jurisdicción de la brigada, era un infierno. Sobre la nieve que ya llegaba hasta los tobillos, una nueva ventisca caía con furia. El vehículo de la comandante, un robusto jeep militar, rugía mientras ascendía por la empinada ladera de la montaña. Las venas en las manos del conductor estaban marcadas por la tensión. A un lado del camino helado, un precipicio abismal. Pero en el asiento trasero, Elena permanecía impasible, sin inmutarse por los violentos vaivenes del vehículo. Su mirada estaba fija en el exterior, tratando de penetrar la cortina de nieve que ocultaba la línea de la frontera. Más rápido, ordenó. El conductor la miró por el retrovisor, alarmado. Mi general, ya es suficientemente peligroso. Si acelero más, podríamos patinar. Si llegamos tarde, las pruebas desaparecerán. Tenemos que llegar antes de que se pongan de acuerdo en una historia. Yo asumo la responsabilidad. Acelera.
Ante la orden tajante de Elena, el conductor tragó saliva y pisó el acelerador. El motor aulló y el jeep se lanzó hacia adelante. Una hora después, llegaron a la base del puesto de vigilancia, situada a más de 4.000 metros de altitud. Lo que los recibió fue un silencio sepulcral. Normalmente, la visita de la comandante de la brigada pondría a toda la unidad en estado de alerta máxima, pero el ambiente era extrañamente tranquilo. En cuanto Elena abrió la puerta y bajó, un grupo de oficiales salió corriendo del edificio principal. A la cabeza iba un coronel de mediana edad con una barriga prominente, el comandante del 22º Batallón, Alberto Ríos. «Mi general, ¿qué hace aquí sin previo aviso con este tiempo? Si nos hubiera avisado, habríamos preparado una bienvenida adecuada». El coronel Ríos esbozó una sonrisa exagerada e intentó estrecharle la mano. Pero Elena ignoró su gesto y lo fulminó con una mirada glacial. «No he recibido ningún informe sobre un accidente con arma de fuego. ¿Acaso el rumor que me ha llegado es falso?». Un tic nervioso sacudió el párpado de Ríos. Fingió indignación. «Ah, ¿se refiere a eso?». «No fue nada importante, mi general. Durante el relevo de la guardia, un soldado novato resbaló en el hielo y se le cayó el fusil. El cerrojo se movió y se disparó una salva de fogueo. No hay heridos, fue un simple fallo del equipo». «¿Una salva de fogueo?», lo interrumpió Elena. «La información que yo tengo habla de munición real». El rostro de Ríos perdió todo el color. Los oficiales que estaban detrás de él evitaron su mirada y bajaron la cabeza. «¿Quién pudo hacer un informe tan falso?». «Le aseguro que no es cierto. Yo mismo lo verifiqué». «Entonces lo comprobaré yo misma». «¿Dónde está el soldado herido?». Sin esperar respuesta, Elena entró a grandes zancadas en el edificio. Ríos, alarmado, intentó interponerse en su camino. «Mi general, los soldados están descansando ahora. Si entra así de repente, se asustarán. Vayamos primero a mi oficina, tome un té caliente y...». Elena se detuvo. Giró la cabeza y miró a Ríos. Él le sacaba más de 20 centímetros de altura, pero la sensación de poder que emanaba de ella era abrumadora. «Apártese», dijo. Una sola palabra, pronunciada en voz baja pero con un filo helado, fue suficiente para que Ríos se quedara petrificado, como si le hubieran puesto un cuchillo en el cuello. Era la misma intención asesina con la que había sometido a incontables enemigos en el FOES. Lo que lo aplastaba no era el rango, era el instinto. Elena lo pasó de largo y se dirigió directamente a la enfermería. Abrió la vieja puerta de metal y un fuerte olor a desinfectante la golpeó. En un rincón, sobre una camilla, un soldado de complexión menuda estaba sentado, encogido. De la venda que rodeaba su pierna se filtraba sangre. «¡Nombre!». El soldado, al ver de repente a la comandante de la brigada, se sobresaltó e intentó levantarse, pero el dolor lo hizo tambalearse. «Soldado Miguel Chávez, mi general». Elena le hizo un gesto con la mano para que se quedara sentado y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Las pupilas del soldado temblaban de pánico. «Déjame ver la herida». Con cuidado, Elena le subió la pernera del pantalón. Al desenvolver la venda de la pantorrilla, apareció una herida espantosa, con la carne desgarrada. No era la herida de una caída ni de una salva de fogueo. Era, inequívocamente, una herida de bala. Una herida de refilón, pero de bala real. «Coronel Ríos», dijo Elena sin volverse para mirar al coronel, que la había seguido. «¿Es esta la herida que se hace uno al caerse en el hielo?». «A mí me parece la marca de una bala de 5.56 milímetros». Ríos, sudando a chorros, buscaba desesperadamente una excusa. «Bueno. La verdad es que sí fue munición real, pero de verdad fue un accidente. Un fallo del arma». «Soldado Miguel Chávez», dijo Elena, ignorando al coronel y dirigiéndose al soldado. «Dime la verdad. ¿Quién te disparó?». El soldado Chávez se mordió el labio, sin decir nada. Su mirada se desviaba constantemente hacia alguien que estaba fuera de la puerta de la enfermería. Elena no pasó por alto ese detalle. Se levantó de golpe y salió. En el pasillo, un sargento de aspecto arrogante estaba de pie, con las piernas separadas y una pose desafiante. Era corpulento, de mirada hosca, la típica estampa del matón del cuartel. Elena se plantó delante de él. «Grado y nombre». El sargento,
sin mostrar el menor atisbo de intimidación ante la comandante, saludó con desgana. Con honor. Sargento reenganchado Hugo Mendoza. ¿Fuiste tú quien le hizo un agujero en la pierna al soldado Chávez? Mendoza soltó una risita. Negativo, mi general. Fue un accidente durante la instrucción de seguridad del arma. Ya le he pedido disculpas. ¿Un accidente? Elena miró la cintura de Mendoza. Ni siquiera llevaba el correaje con la cartuchera. Antes de salir de guardia, se recibe la munición y se realiza la inspección de seguridad. ¿Por qué el cañón de tu fusil apuntaba a la pierna de tu subordinado y no al suelo? ¿Y por qué el seguro estaba quitado? El fusil es viejo, mi general. A veces falla. Mentira. Los ojos de Elena brillaron con una luz peligrosa. He manejado el fusil Galil durante más de 10 años. Es imposible que se dispare accidentalmente con el seguro puesto, a menos que el mecanismo esté completamente destrozado. Y la dirección del cañón. Eso fue intencionado. El rostro de Mendoza se endureció. Le digo que no fui yo. ¿Por ser mi general tiene derecho a acusarme sin pruebas? ¿Por qué me presiona? Al oírlo levantar la voz, el coronel Ríos, que observaba desde atrás, intervino. Mi general, el sargento dice que es inocente. Además, su padre es un alto funcionario del Ministerio de Defensa. Si lo trata con demasiada dureza, podría tener problemas más adelante. Ríos acababa de cometer un error fatal. La cabeza de Elena se giró lentamente hacia él. ¿Un alto funcionario del Ministerio de Defensa? Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Así que por eso lo encubrió. Por miedo al papá. No es por miedo, es por la buena gestión de la unidad. ¿Buena gestión? Encubrir un intento de asesinato es buena gestión. Ustedes no son ni la sombra de lo que un soldado debería ser. El grito de Elena retumbó en el pasillo. Sargento Hugo Mendoza, queda usted arrestado por intento de asesinato y lesiones graves. ¿Qué? ¿Pruebas? Le digo que fue un accidente. Mendoza, desafiante, dio un paso hacia Elena. El capitán Torres intentó interponerse, pero Elena lo detuvo con un gesto. Las pruebas son tu fusil, el casquillo y la herida del soldado Chávez. Y mis ojos. Mis ojos son la prueba. Vieja de mierda, ya me hartaste. Mendoza, ciego de ira, intentó agarrar a Elena por el cuello. La arrogancia de quien se sabe protegido le hizo cruzar una línea que no debía. En ese instante. ¡Zas! Se oyó un silbido en el aire mientras el cuerpo de Elena se agachaba. La mano de Mendoza pasó por el vacío y, antes de que pudiera reaccionar, Elena ya se había metido en su guardia. Su codo derecho impactó con una precisión quirúrgica en el plexo solar de Mendoza. ¡GGHH! Un gemido ahogado salió de la boca del sargento. El aire se le escapó de los pulmones y, mientras se doblaba hacia adelante, Elena lo agarró del cuello y lo estampó contra el suelo. ¡Pum! El cuerpo pesado golpeó el piso del pasillo, levantando una nube de polvo. En el cuartel, el rango puede ser el que manda, dijo Elena, mirando con frialdad al sargento que se retorcía en el suelo, sin llegar a pisarle la cabeza con la bota. Pero en el campo de batalla, el que manda es el que tiene la habilidad. Y aquí no me importa si tu padre es el mismísimo ministro de Defensa. Ríos y los demás oficiales miraban la escena con la boca abierta. La leyenda del FOES no era una exageración. Lo estaban viendo con sus propios ojos. Capitán Torres. A la orden, mi general. Detenga a este individuo. Y en cuanto a usted, coronel Alberto Ríos, dijo, señalando al tembloroso coronel, queda relevado de su mando por incumplimiento de deberes, encubrimiento y falso testimonio. Entregue sus insignias y espere órdenes. Mi general, por favor, una oportunidad. Ha sido un malentendido. Ríos intentó agarrarse a sus pantalones, pero Elena se dio la vuelta con desprecio. Explíquele sus malentendidos al juez en el tribunal militar. En ese momento, desde dentro de la enfermería, se oyó el llanto del soldado Chávez. El miedo y la humillación que había reprimido estallaron con la llegada de Elena. Ella volvió a entrar y le cogió la mano con fuerza. Lo siento. He llegado demasiado tarde. Pero te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Te doy mi palabra. En el lugar más alto y frío de la brigada, en aquel infierno helado,
la justicia comenzaba a fluir. Pero esto era solo el principio. Detrás del coronel Ríos y del sargento Mendoza se escondían lobos mucho más grandes. Cuando el tumulto en el puesto de vigilancia fronterizo comenzaba a calmarse, el tiempo empeoró drásticamente. La ventisca se convirtió en una cortina blanca tan densa que era imposible ver a más de 1 metro. Elena se sentó en la sala de control improvisada. Frente a ella, el sargento Hugo Mendoza, ya esposado, y el coronel Alberto Ríos, con la cabeza gacha, estaban de rodillas. Informe con claridad, dijo Elena, interrogando al suboficial del pelotón de Mendoza. ¿El disparo de Mendoza fue realmente un accidente? El suboficial, un técnico de tercera, temblaba de miedo. Mi general. El sargento Mendoza. Disfrutaba atormentando al soldado Chávez. Ese día, dijo que iban a hacer una prueba de valor. Cargó el fusil con munición real y empezó a disparar cerca de los pies de Chávez, como si fuera la ruleta rusa. Chávez se asustó, se movió, y entonces. ¿Ruleta rusa? Las cejas de Elena se juntaron en una línea dura. No había sido un arrebato de ira. Había sido un acto de crueldad planificado y sádico. ¿El coronel Ríos lo sabía? Ríos, que sudaba a mares a pesar del frío, no respondió. Su silencio era una confesión. Un soldado es tratado como un juguete, le disparan, ¿y usted lo encubre? No son más que delincuentes con uniforme. En ese momento, la radio de la sala de control crepitó. Aquí base Cóndor. Llamada urgente para la comandante de la brigada. La comandancia general de la división ha llamado. Elena cogió el auricular. Habla la general Vargas. La voz que le respondió desde el otro lado era grave y autoritaria. Habla el jefe de personal de la división, general. ¿Qué diablos está haciendo en el 22º batallón? Estoy arrestando a unos criminales. ¿Se refiere al sargento Mendoza? ¿Sabe usted quién es su padre? El Ministerio de Defensa está que arde con las llamadas. Déjelo en un castigo simple, unos días de calabozo, y cierre el asunto. No busque problemas donde no los hay. Era presión. El padre de Mendoza ya había movido sus hilos. La mirada de Elena se volvió aún más fría. Coronel. Sí, así me gusta, que entienda. El coronel Ríos también es un buen amigo mío, así que por esta vez. Le han disparado a uno de mis hombres, lo interrumpió Elena, con la voz convertida en un susurro gélido. No le ha disparado el enemigo. Le ha disparado un superior en quien confiaba. ¿Y me pide que lo encubra? Ni aunque el abuelo del soldado fuera el presidente de la República, haría algo así. ¿Qué? Usted está loca. ¿No le interesa su carrera? ¿Quiere que la echen del ejército? Aunque me cueste el uniforme, limpiaré esta basura antes de irme. Corto. Elena colgó el auricular con un golpe seco. Los oficiales presentes en la sala contuvieron la respiración. Nunca habían visto a un comandante colgarle así el teléfono al jefe de personal de la división. Capitán Torres. A la orden, mi general. El vehículo de la policía militar no puede subir por la tormenta. Nos los llevaremos nosotros mismos. Es demasiado peligroso, mi general. El jeep no es seguro con este tiempo. Si los dejamos aquí, quién sabe quién vendrá a sacarlos. Los trasladaremos al calabozo de la brigada antes de que puedan mover más hilos. Prepárese. Elena había tomado una decisión. Subió al coronel Ríos y al sargento Mendoza al asiento trasero de su propio vehículo y, junto al capitán Torres, se puso ella misma al volante. Fue un gesto de consideración, para no arriesgar al conductor, y una declaración de que asumía toda la responsabilidad. El jeep se adentró en la ventisca. Un infierno blanco donde no se veía nada. El limpiaparabrisas trabajaba sin descanso, pero apenas podía con la cantidad de nieve. En el asiento trasero, el coronel Ríos rompió el silencio. Mi general, aún no es tarde. El padre del sargento Mendoza es muy influyente. Si nos deja ir a los dos, le garantizo que su futuro en el ejército será brillante. Hay contratos de suministros que se decidirán pronto y... Cállese la boca. Elena lo fulminó a través del retrovisor. Una palabra más y lo bajo aquí mismo para que vuelva caminando. Ríos cerró la boca, pero sus ojos no dejaban de mirar nerviosamente por la ventanilla, como si estuviera esperando algo.
A medio camino de la montaña, vieron un árbol caído bloqueando la carretera. Elena frenó bruscamente. El vehículo derrapó hasta detenerse. Qué extraño que un árbol se caiga con este tiempo, murmuró Elena, sintiendo que algo no encajaba. La superficie del corte en el tronco era demasiado limpia. No parecía quebrado por el viento, sino cortado deliberadamente. Capitán, cierre las puertas con seguro y no salga por nada del mundo. Elena abrió su puerta y bajó. La ventisca le azotaba la cara. Se acercó lentamente al árbol caído. En ese momento, dos sombras negras emergieron del bosque. Llevaban ropa militar, pero sin insignias ni nombres. En sus manos, tubos de metal y porras. Apártese, general. Solo queremos asegurar al sargento Mendoza. Eran mercenarios enviados por el coronel Montoya o matones contratados por la familia Mendoza. La idea de que ese tipo de gente pudiera entrar en una zona militarizada hizo que la ira de Elena llegara a su punto de ebullición. ¿Se atreven a cerrarme el paso? Parece que no tienen intención de salir de aquí con vida. Los hombres se abalanzaron. Un tubo de metal voló hacia la cabeza de Elena. Ella se agachó levemente para esquivarlo y, al mismo tiempo, se metió en la guardia del atacante. Su puño impactó en la mandíbula del hombre. ¡Pum! Un solo golpe. El hombre se desplomó en la nieve, con los ojos en blanco. El otro, sorprendido, blandió su porra, pero para Elena, sus movimientos eran en cámara lenta. Agarró la muñeca que sostenía la porra, la retorció y le hizo una zancadilla. Cataplum. En cuestión de segundos, los dos corpulentos matones estaban neutralizados. Para ella, un arma humana forjada en el foes, esto ni siquiera contaba como calentamiento. Agarró a uno de los hombres caídos por el cuello y lo levantó. ¿Quién los envió? Él. El jefe de Estado Mayor. Montoya. Tal como sospechaba. El coronel Montoya, suspendido de sus funciones, había jugado su última carta desesperada, aliándose con el padre de Mendoza para eliminar al testigo. Elena los dejó tirados en la nieve y volvió al coche. En el asiento trasero, Ríos y Mendoza estaban pálidos de terror. Habían visto toda la pelea desde dentro. Esa mujer era un monstruo. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían provocado a la bestia equivocada. Miren bien, les dijo Elena a través del retrovisor. El poder, el dinero, los contactos que los protegían. Nada de eso sirve de nada en medio de esta tormenta. Aquí solo sobreviven la justicia y la fuerza. Elena pisó el acelerador. El árbol caído no era un problema. El jeep rugió y se abrió paso por el estrecho espacio que quedaba al lado del tronco. Agárrense fuerte. Vamos directos a la base. Sin paradas. Dentro de aquel jeep que se abría paso a través de la ventisca viajaba la voluntad de hierro de Elena Vargas, decidida a acabar con toda la corrupción de su brigada. Ahora, al volver a la base, llegaba el momento de cortar de raíz al coronel Montoya y a las manos negras que se escondían tras él. La noche en el cuartel general de la brigada era más intensa que el día. Cuando el jeep, tras atravesar la ventisca, se detuvo frente a la entrada del edificio de comando, la situación ya se había descontrolado. El coronel Montoya, ignorando la orden de suspensión, había utilizado a la guardia del cuartel para bloquear el edificio. ¡Alto! Nadie puede entrar. Son órdenes del jefe de Estado Mayor. Gritó el comandante de la guardia, con la voz temblorosa. Su fusil apuntaba al vehículo de Elena, pero sus ojos delataban su indecisión. La puerta se abrió y Elena bajó. Una mano vendada con manchas de sangre, el pelo revuelto, pero su mirada brillaba con una luz sobrenatural. Abrió la puerta trasera y sacó como si fueran fardos al coronel Ríos y al sargento Mendoza. Ambos temblaban, con los labios morados por el frío y el miedo. Apártense, dijo Elena. Su voz era baja, pero atravesó la ventisca y se clavó en los oídos de los guardias. Mi general. Lo siento. El jefe de Estado Mayor nos dijo que usted mostraba signos de enajenación mental y que debíamos desarmarla. ¿Enajenación mental? Elena soltó una carcajada seca, tan gélida que los guardias retrocedieron instintivamente. Si arrestar al criminal que le disparó a mi soldado y al superior corrupto que lo encubrió es estar loca, entonces sí, con mucho gusto seré una loca de mierda. Cuando dio un paso adelante, la barrera de guardia se abrió como las aguas del Mar Rojo.
quien se interponga en mi camino será considerado enemigo. Si son soldados de esta brigada, decidan ahora quién es el enemigo y a qué comandante deben lealtad. El joven teniente al mando de la guardia dudó un instante, pero luego, con decisión, bajó su fusil y se cuadró. Abran paso. La comandante de la brigada va a entrar. Con honor. Recibiendo el saludo de los soldados, Elena arrastró a los prisioneros hasta el vestíbulo del edificio. En el centro, el coronel Montoya la esperaba, flanqueado por un grupo de policías militares. Al verla regresar con vida, su rostro se descompuso. General. ¿Qué significa esto? Secuestrar a un comandante de batallón y agredir a un sargento. Es una violación flagrante de la ley militar. Gritó Montoya, intentando tomar la iniciativa para ocultar el fracaso de sus mercenarios. Elena, sin dignarse a responder, arrojó a Ríos y Mendoza a los pies de Montoya. Perdón por el retraso del regalo. El camino estaba un poco resbaladizo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Los tipos que enviaste están durmiendo en la nieve, a mitad de la montaña. Mañana, la policía militar tendrá que ir a recogerlos. El rostro de Montoya se volvió del color de la ceniza. Coronel Ríos, infórmele a este hombre. Dígale de quién recibía órdenes para encubrir el incidente. Ríos, que estaba en el suelo, se agarró llorando a los pantalones de Montoya. Jefe de Estado Mayor, sálveme. Hice todo lo que me ordenó. Me prometió que si encubría lo del hijo del director, me ayudaría a ascender. Montoya, horrorizado, lo pateó. Cállate, loco de mierda. ¿Qué estás diciendo? Yo no sé nada de eso. Capitán Torres, enciende el sistema de megafonía. Ordenó Elena. El capitán Torres activó el micrófono del vestíbulo. El sonido comenzó a emitirse por todos los altavoces del edificio y del cuartel. A todos los efectivos de la Tercera Brigada de Montaña. Habla la general de brigada Elena Vargas. Todos, desde los oficinistas hasta los soldados en sus barracones, guardaron silencio y prestaron atención. En este vestíbulo se está revelando una verdad nauseabunda. El accidente de tiro en el puesto de vigilancia del 22º Batallón no fue un accidente, sino un acto de sadismo por parte del hijo de un alto cargo, encubierto por el comandante del batallón y el jefe de Estado Mayor. Incluso intentaron asesinar a vuestra comandante con sicarios para ocultar las pruebas. Montoya gritó como un loco. Apaguen eso. Apaguen el micrófono. Sáquenla de aquí. Los policías militares intentaron acercarse, pero Elena continuó, impávida. Les prometo aquí y ahora que, aunque me cueste el uniforme, no dejaré con vida a ninguno de los que los maltratan y se aprovechan de ustedes. Esa es mi manera de hacer las cosas. Es la manera de los cóndores de acero. Al terminar, arrojó el micrófono y se acercó a Montoya. Él, retrocediendo, llevó la mano a la pistola de su cinturón. Ni se te ocurra tocarla. A pesar de la advertencia, Montoya desenfundó. Era la reacción de una rata acorralada. No te acerques. Te mataré. Los mataré a todos. Van. Un disparo resonó en el vestíbulo. Pero quien cayó no fue Elena. En el instante en que el cañón escupió fuego, ella ya se había movido, esquivando la trayectoria. Acortó la distancia en un parpadeo, golpeó la muñeca de Montoya haciendo que la pistola cayera al suelo, y con la otra mano lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared. ¡Crack! La cabeza de Montoya golpeó el mármol. ¿Amenazar a la gente con una pistola descargada? ¡Qué estúpido! ¿Qué? Pero sí disparé. El sonido fue fuerte, pero la bala nunca salió. ¿Quién es el idiota que dispara sin quitar el seguro? En realidad, justo antes del disparo, Elena había presionado la corredera del arma, provocando un fallo de percusión. Una maniobra invisible para el ojo humano. Tiró a Montoya al suelo. Jefe de la policía militar. El comandante de la PM, que había estado observando desde un rincón, corrió hacia ella. A la orden, mi general. Detenga a estos tres. Los cargos son conspiración para asesinar, deserción, insubordinación y violación de la seguridad nacional. Entendido. Los policías se abalanzaron sobre Montoya, Ríos y Mendoza. Cuando parecía que la situación se calmaba, el teléfono de servicio de Elena sonó. Número oculto. Lo supo al instante.
El verdadero cerebro de toda la operación, el jefe final, había entrado en juego. Contestó. Habla la general Vargas. Al otro lado, una voz grave y desagradable. Has montado un buen lío hoy, ¿eh? La noche es oscura. Deberías tener cuidado por dónde caminas. ¿Quién habla? Soy tu comandante de división. El general de división Fernando Guzmán. He mandado un helicóptero. Llego en 30 minutos. Si a mis hombres les ha pasado algo, no te enfrentarás a un tribunal militar. Te enfrentarás a mí. La llamada se cortó. El general Guzmán. El jefe de Montoya y Ríos. El protector del hijo del director del ministerio, y el cabecilla de una poderosa red de corrupción en el ejército. Que viniera en persona era una declaración de guerra. El capitán Torres preguntó, preocupado. Mi general, el comandante de la división viene para acá. ¿Qué hacemos? Elena se ajustó el uniforme y sonrió. Si vienen invitados, hay que prepararles una bienvenida. Que toda la brigada forme en el patio de armas con equipo de combate completo. ¿Preparamos una postura de combate, mi general? No. Una postura de espectador. Esta noche les voy a enseñar cómo cae una estrella del cielo. Los ojos de Elena ardían con una luz más profunda y oscura que el cielo nocturno. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La ventisca había cesado, pero el viento en el patio de armas seguía cortando la piel. A la 1 de la madrugada, en medio de una oscuridad total, el helicóptero del comandante de división, un Mi-17, aterrizó con un estruendo ensordecedor. El viento de las hélices levantó una nueva tormenta de nieve. 6 miembros de las fuerzas especiales de la división, con gafas de visión nocturna, saltaron primero y formaron una línea. Tras ellos, con guantes de cuero y un bastón de mando, el general de división Fernando Guzmán descendió con aire de suficiencia. Lo seguían varios hombres de civil, inspectores del Ministerio de Defensa. Guzmán los había traído para enterrar políticamente a Elena. En el patio, toda la tercera brigada estaba formada, sosteniendo antorchas. La visión de miles de llamas parpadeando era a la vez magnífica e intimidante. Guzmán buscó a Elena con el ceño fruncido. Ella estaba sola, de pie, al pie de la tribuna. Vargas. ¿Qué es este circo? ¿Así recibes a tu comandante de división? ¿Haciendo formar a la tropa en mitad de la noche? Gritó Guzmán, acercándose. Sus hombres rodearon a Elena. Ella saludó lentamente. Con honor. General de brigada Elena Vargas, comandante de la tercera brigada. Le doy la bienvenida, mi general. No me jodas con bienvenidas. Has arrestado a mis oficiales y has montado un motín. Libéralos ahora mismo y ponte de rodillas. Guzmán la empujó en el pecho con su bastón de mando. Una humillación pública. Los soldados murmuraron, inquietos. Mi general, he arrestado a criminales siguiendo el procedimiento legal. No puedo liberarlos. Criminales. ¿Y quién eres tú para juzgar? Yo soy la ley. Yo soy el ejército. Fuerzas especiales, arresten a esta mujer por insubordinación. A una orden de Guzmán, sus hombres sacaron sus porras y se abalanzaron sobre Elena. Mi general. El capitán Torres y los policías militares intentaron intervenir, pero Elena los detuvo con un gesto. No se metan. Esta es mi pelea. Un miembro del equipo especial le asestó un golpe en el hombro. ¡Pum! Elena no lo esquivó. El sonido fue sordo y su cuerpo se tambaleó. El atacante se quedó desconcertado. ¿La leyenda del Foes no se defendía? Elena, aguantando el dolor, se enderezó. 1. Dijo. ¿Qué? Agresión a un superior. Un cargo. Apenas terminó de hablar, su cuerpo desapareció. O más bien, se movió tan rápido que pareció desaparecer. El brazo del primer atacante se dobló en un ángulo imposible. Antes de que pudiera gritar, una patada de Elena le partió la mandíbula. El hombretón salió volando como un muñeco. Los otros 5 atacaron a la vez. Eran la élite, pero para Elena, eran simples reclutas. Usó su propia fuerza contra ellos. Esquivaba un puñetazo, desviaba una patada, rompía una articulación. En menos de un minuto, los 6 comandos de élite se retorcían en el suelo.
Elena, sin un solo rasguño, caminó hacia Guzmán. El rostro del general se contrajo de terror. Retrocedió, intentando usar a los inspectores como escudo. Esto es una rebelión. Lo están viendo todos. Grábenlo. Elena se detuvo frente a él y sacó una pequeña grabadora. ¿Rebelión? La rebelión la ha iniciado usted. Pulsó el botón de reproducir. Director, no se preocupe. Enterrar a esa mujerzuela de Vargas no es ningún problema. El accidente de tiro ya lo estoy tapando. La boca de los muchachos está cerrada, y Montoya se encarga de los detalles. A cambio, el puesto de comandante general del ejército que me prometió. Era la voz de Guzmán, hablando con el padre de Mendoza, el director del ministerio. La llamada que había hecho desde el helicóptero. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? La red de comunicaciones del helicóptero tenía un fallo de seguridad. Unos antiguos compañeros del FOES me hicieron el favor. Guzmán se desplomó de rodillas. Si esa grabación salía a la luz, estaba acabado. Y con él, el director del ministerio. Y una cosa más. Elena chasqueó los dedos. Una pantalla gigante descendió desde el techo del edificio de comando. Un proyector se encendió, mostrando el logo de la Comandancia General del Ejército. Y en una videoconferencia en directo, apareció el rostro del comandante general del ejército. Todos se quedaron helados. Incluso Guzmán se levantó temblando. General Guzmán, dijo la imagen del comandante general, con voz de trueno. La general Vargas me ha estado informando en tiempo real de cómo usa a mis hombres como sus matones personales y cómo encubre crímenes. Acabo de ver cómo ordenaba que la agredieran. Elena lo había estado retransmitiendo todo en directo al más alto mando. General de Brigada Vargas. A la orden, mi comandante general. A partir de este momento, el general de división Fernando Guzmán queda relevado de su mando. Arréstelo en el acto y trasládelo a Lima. Asegure su custodia hasta que llegue mi personal. Se cumplirá su orden. La pantalla se apagó. Un silencio total cayó sobre el patio. No puede ser. Murmuró Guzmán, en shock. ¿Quién soy yo? Soy. Elena le arrojó unas esposas. ¿Se las pone usted mismo? ¿O prefiere que lo ayude? Guzmán no pudo moverse. El capitán Torres se acercó y le puso las esposas. Con honor. Gritó alguien. El grito se extendió como un incendio. Con honor. Con honor. Con honor. Miles de soldados levantaron sus antorchas y rugieron. Era el clamor de la victoria, el nacimiento de un verdadero líder. Elena se giró hacia ellos. Sus ojos parecían húmedos, pero su rostro era de acero. Esta noche, hemos recuperado el honor de esta brigada. Buen trabajo. Rompan filas. Entre los vítores, Elena caminó hacia el edificio de comando. Su espalda, pequeña y esbelta, parecía más grande que la de cualquier gigante. Pero sabía que esto no había terminado. Había cortado la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo seguía vivo. El director del ministerio, y los políticos detrás de él. Apretó los puños. Su próximo destino era Lima. La guerra acababa de empezar. La noche de Puno dio paso a la mañana en Lima. Pero el aire en el Ministerio de Defensa, en el distrito de San Borja, era más frío y denso que en el altiplano. Elena llevaba su uniforme de gala. Un oficial de la policía militar, con el rostro impasible, la guió como si fuera una criminal a una sala de interrogatorios en un búnker subterráneo. Tras el arresto de Guzmán, le había llegado una citación urgente del ministro. La excusa era una investigación por abuso de autoridad, pero era un tribunal para ejecutarla. Dentro de la sala sin ventanas, 3 hombres le esperaban, en el centro, Javier Mendoza, director de planificación del ministerio y padre del sargento agresor, a sus lados, el fiscal general militar y el jefe de contrainteligencia. La élite del poder militar. Bienvenida, emperatriz de los huesos helados, dijo Mendoza con una sonrisa burlona. Es tan arrogante como dicen los rumores. Este lugar apesta a tabaco. Abran una ventana, respondió Elena, sentándose y mirándolos fijamente. Mendoza lanzó un expediente sobre la mesa. ¿Sabe lo que hizo ayer, general?
Arrestó a un comandante de división en un acto de insubordinación y retransmitió el caos a todo el ejército. Es un acto de sedición. Si arrestar a un criminal es sedición, encubrir un crimen, como ustedes, ¿es traición a la patria? Mida sus palabras, gritó el fiscal, golpeando la mesa. Esto no es el FOES. Ya tenemos pruebas para hundirla. El accidente de tiro en el 22º batallón. Usted lo manipuló. Coaccionó a los soldados para que mintieran. Eran descarados. Expertos en retorcer la verdad. Elena mantuvo la calma. ¿Qué es lo que quieren? Sempo, susurró Mendoza. Admita todos los cargos y solicite su retiro voluntario. Diga que el arresto de Guzmán fue un malentendido. A cambio, le dejaremos conservar su pensión. Era un chantaje. Si se negaba, la destruirían. Elena sacó lentamente un pequeño USB de su bolsillo. ¿Saben qué hay aquí dentro? Los ojos de Mendoza se entrecerraron. No solo la llamada de Guzmán. También las transferencias a sus cuentas offshore, la lista de empresas implicadas en la corrupción de suministros y los archivos originales de la investigación que usted manipuló para proteger a su hijo. El rostro de Mendoza se descompuso. ¿Cómo? ¿Cómo consiguió eso? Para mis amigos del FOES, hackear sus servidores fue un juego de niños. Una copia de este archivo está en manos de un colega. Si no salgo de aquí sana y salva, se enviará automáticamente a todos los medios de comunicación y a la Presidencia de la República. ¡Loca de mierda!, gritó Mendoza. Arréstenla. Quítenle el USB. 4 agentes de seguridad de élite irrumpieron en la sala. General Vargas, entréguelo por las buenas. Soldados usando las habilidades que la patria les enseñó para proteger a ladrones. ¿No les da vergüenza? Son órdenes. Uno de ellos se abalanzó. Elena pateó la silla, que golpeó la mesa, desequilibrando a los agentes. Aprovechó para saltar sobre la mesa. Una orden podrida se desobedece. Ese es el deber de un soldado. Giró en el aire y golpeó la sien de un agente con el tacón de su bota. Cayó fulminado. Los otros 3 la atacaron. En el espacio reducido, ella tenía ventaja. Saltó de la mesa, rompió un brazo, golpeó un plexo solar. En menos de 30 segundos, los 4 estaban en el suelo. Se acercó a Mendoza, que estaba pegado a la pared, aterrorizado. ¿Lo ve? Su poder es inútil. La puerta de la sala se abrió de golpe. Eran policías militares de la guarnición de Lima, y tras ellos, el comandante general del ejército. Comandante general, gritó Mendoza, creyendo ver a su salvador. Esta mujer está loca. Nos ha agredido a todos. Pero la mirada del comandante general era de hielo. Javier Mendoza, queda usted arrestado. Ya he visto los archivos que me envió la general Vargas. La evidencia de que ha convertido este ejército en su red criminal personal es abrumadora. Mendoza fue esposado mientras gritaba que era una conspiración. No se quede callado, le dijo Elena. Púdrase en la cárcel y piense cada día en cómo va a devolverle el honor que le ha robado al ejército. En la sala solo quedaron Elena y el comandante general. Increíble, dijo él, mirando el desastre. La leyenda del FOES no era una exageración. Ha puesto el ministerio patas arriba usted sola. Lamento el alboroto, mi comandante general. No. Ha extirpado el tumor. Gracias, general. Ahora vuelva a su puesto. Sus soldados la esperan. Con honor. Cuando Elena salió de la sala, un rayo de sol entraba por una ventana del pasillo. La larga noche, por fin, había terminado. Una semana después, las noticias estaban inundadas con los resultados de la investigación. El escándalo de corrupción había provocado un terremoto político. Pero Elena no estaba en Lima para recibir los aplausos. Estaba en Puno, en su brigada. Atención. Presenten armas. A la comandante de la brigada. Con honor. El grito que llenó el patio de armas era diferente. Ya no había curiosidad ni duda. Había respeto y confianza. Elena subió a la tribuna. El aire seguía siendo frío, pero los ojos de sus soldados ardían. Su mirada se detuvo en una silla de ruedas en primera fila. Era el soldado Miguel Chávez.
A su lado, el sargento Rojas y los demás cocineros sonreían. Descansen, dijo Elena por el micrófono. La semana pasada fue ruidosa. Afuera, me llaman heroína o me llaman déspota. Pero no soy ni una cosa ni la otra. Solo soy vuestra comandante. Cuando luchaba en esa oficina en Lima, lo que me dio fuerzas no fue un abstracto sentido de la justicia. Fueron vuestros rostros. Los rostros de los que hacen guardia con los ojos cansados, de los que cocinan con las manos congeladas en esta tierra helada. Los ojos de Chávez se humedecieron. Mi única razón para estar aquí es asegurar que vuestro sudor no sea en vano. Que el uniforme que visten sea un motivo de orgullo. Apretó el puño. Vendrán más pruebas. El frío seguirá, el entrenamiento será duro. Pero recuerden, siempre estaré delante de ustedes. Si llueve, seré la primera en mojarme. Si nieva, seré la primera en abrir camino. Así que confíen en mí, miren solo hacia el frente y avancen. ¡Va! Un rugido de júbilo estalló. Los soldados lanzaron sus gorras al aire. Era la comunión entre un líder y sus hombres. Al bajar, el capitán Torres se acercó. Mi general, el soldado Chávez tiene algo que decirle. Elena se acercó a la silla de ruedas. Siéntate, no te levantes. La herida se puede abrir. Chávez, con lágrimas en los ojos, habló. Gracias, mi general. Odiaba estar en el ejército. Pensaba que era un lugar donde solo sufrías si no tenías dinero o contactos. Pero gracias a usted, por primera vez, estoy orgulloso de ser un soldado. Elena le cogió las manos. Yo te doy las gracias a ti. Por aguantar. Ahora recupérate pronto, que tenemos un partido de fútbol pendiente. Sí, mi general. Sonrió Chávez. Su sonrisa era la verdadera primavera que llegaba a la brigada. Elena levantó la vista hacia las montañas nevadas. Tercera brigada de montaña, los cóndores de acero. Un hombre que antes inspiraba temor, pero que ahora, gracias a ella, se había convertido en un símbolo de justicia inmortal. Capitán Torres. Sí, mi general. ¿Cuál es el menú del almuerzo? Estofado de res y ají de gallina, mi general. He verificado personalmente que las raciones sean las correctas. Elena sonrió. Bien. Tengo hambre. Comeré con la tropa en el rancho. Vamos. Echó a andar con paso firme.